Muchachos, aquí la última entrega de videos relativos a estructuras de datos. Y en esta ocasión, como habíamos comentado, pues el tema que vamos a abordar es el del manejo de los arreglos. Para ello voy a hacer uso de la estructura que estuvimos manejando en el video anterior, en el que vimos ciclos. Doy por sentado de que ustedes ya saben cómo funciona un ciclo, ya saben cuál es su sintaxis y cuál es su forma de uso, y también que ya conocen cómo trabajan las condiciones. Entonces vamos a hacer uso de decisiones con if múltiple, tanto else if como switch, y con todos estos elementos le vamos a dar uso a los arreglos. Como decía en el apunte, los arreglos que vamos a analizar principalmente son los vectores. Las matrices, aunque forman parte del curso, su uso no es tan obligatorio para nosotros en este nivel. De hecho, su uso es un poco más complejo, pero de todos modos les voy a dar un ejemplo de cómo se usa. Y la finalidad en este caso no es que ustedes hagan resúmenes. La finalidad en este caso va a ser que ustedes se preparen para el examen. Entonces la idea es que traten de entenderlo, lo razonen, lo analicen y se preparen para el examen, ¿no? Entonces, a pesar de que el último ejemplo es un poquito más complejo, la idea es que ustedes sepan cómo se interrelacionan todos los elementos y para qué se usan en cada uno de los casos, ¿no? Así es que, pues bueno, vamos a comenzar sin más. Como les decía, el cascarón, el esqueleto que vamos a utilizar es el de la vez pasada, el de la vez anterior, en el cual teníamos un sistema de menús. Voy a usar el mismo, nada más que ahora pues a la primera parte ya no le voy a hacer caso, eso ya lo analizamos, ya lo vimos. Y me voy directamente sobre la parte que se refiere a los arrays. Entonces aquí voy a hacer el desplazamiento. Ahí tenemos el menú principal, ejemplos de ciclos. Y vamos a ver cómo llegamos a la primera parte de este video. Entonces tenemos menú principal y tenemos dos opciones. La primera es 1 ciclos y la segunda es 2 arreglos. La tercera opción sería 0, que es para salir del menú y del programa. Todo esto ya lo vimos, nada más es para recordarlo y para ver cómo vamos a llegar a nuestros primeros ejemplos. Entonces pintamos el menú en la pantalla. Esperamos que el usuario nos conteste cuál es la opción con la que quiere trabajar. Y eso nos lleva a este menú. Entonces, si el usuario nos contestó 1, nos lleva al menú de ejemplos de ciclos. Ahí está el while, el do while y el for. Eso ya lo vimos, insisto. Y aquí están los programas que corresponden. Pero si el usuario nos contestó con un número 2, entonces eso nos va a llevar al menú de ejemplos de arreglos, que es este que está aquí. Entonces, la estructura es exactamente igual que la anterior. Declaramos un objeto de tipo escáner. Ese objeto de tipo escáner me va a permitir recopilar la respuesta del usuario al requerimiento que le hacemos, que le pedimos que elija una opción. Entonces, ya saben, el mecanismo es usando un objeto de la clase scanner con system in. Un poquito más adelante tenemos ya la entrada de datos y declaramos las variables que vamos a usar. Una variable boolean, una variable lógica llamada ite, que está declarada como variable lógica y su valor inicial es true, es verdadero. Luego tenemos una variable llamada op03, que es de tipo integer, de tipo entero.
y luego armamos un ciclo usando a ite, a la variable lógica, la que acabamos de ver, aquí está arriba. La usamos como variable de control del ciclo while. Entonces entramos aquí, pintamos el menú y ponemos en pantalla menú de ejemplos de arreglos. Elija una opción. Entonces la primera opción va a ser el número 1, vector unidimensional. Entonces una lista, ¿no? La segunda opción también va a ser un vector unidimensional, pero con un ejemplo diferente. Vamos a ver algunas de las variantes que tienen los vectores. Y la tercera opción va a ser un ejemplo de un arreglo bidimensional, una matriz. Acuérdense, los vectores son listas, las matrices son tablas. Ya lo pintamos en pantalla. La opción 0, como de costumbre, es regresa al menú principal. Luego le ponemos una pequeña indicación al usuario de que ahí va su respuesta. Y finalmente, aquí está una entrada de datos. Entonces, add, usando el método .nextInt, va a servir para que el siguiente número entero que pulse el usuario se guarde en la variable op03. Op03, una vez que tiene el contenido, va a ser la variable de control de el switch. Este switch me va a permitir, a partir de la respuesta del usuario, mandarlo a alguna de las diferentes opciones, ¿no? Entonces aquí tenemos el case 1, si respondió un 1, entonces lo vamos a mandar al ejemplo de vector 1. Y ese ejemplo está en esta llamada. Esta es una llamada a un método, una invocación a un método. Entonces ahí estamos invocando a un método que se llama devect1. Entonces, de vectores 1. Voy a ir directamente a ese método para que empezamos a analizarlo. Entonces, ahorita suponemos que el usuario nos contestó número 1 y eso nos manda a este método. Vamos a buscarlo a donde está en el código. Recuerden, es devect1. Y aquí lo tengo. Entonces, ese método que estoy invocando allá arriba, aquí lo estoy declarando, aquí lo estoy creando. Entonces, todo este bloque que tenemos aquí corresponde a ese método. Aquí está la llave de apertura del bloque. Y acá está la de cierre. Ya saben, cuando pulso en una, se marca la otra. Si yo pulso el cierre, se marca la apertura y viceversa, ¿no? Si marco la apertura, se marca el cierre, como en este caso. Y entonces todo lo que está en medio es el código que corresponde a este método. Es todo lo que sabe hacer este método, ¿no? Entonces, dentro de él declaramos a una variable de tipo arreglo que se llama myArray. La declaro como un arreglo que va a servir para guardar números enteros. Entonces, int myArray. Esto no es una instrucción, esto es un nombre. Ustedes le pudieron haber puesto cualquier otro nombre, mi arreglo, o ejemplo, o pagos, o no sé, calificaciones, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, este es un nombre. El nombre del arreglo es myArray, es integer, es decir, todas sus casillas son para guardar números enteros, y el juego de corchetes es lo que le indica a Java que se trata precisamente de un array, de un vector. Bueno, entonces ya lo declaré. Aquí lo estoy declarando. Pero recuerden, de acuerdo a lo que vimos en el apunte, recuerden que una cosa es declarar y otra cosa es crear el arreglo. Entonces, ya lo declaré en la línea 246, pero en la línea 247 lo estoy creando. Aquí lo único que hice fue declarar el método para que Java sepa que se va a utilizar el arreglo. Y en la 247 lo que hago es crearlo propiamente, estableciendo el número de casillas que va a tener ese arreglo. Entonces, myArray es igual a new. New lo que hace es crear un espacio en memoria para el arreglo. Nos dice el tipo integer, que coincide con lo que habíamos declarado antes.
y le decimos cuántas casillas va a tener, cuántos espacios va a tener de memoria. Entonces en este caso vamos a tener 5 posiciones de memoria. También de acuerdo con lo que dice el apunte, yo lo pude haber hecho de un solo golpe, en una sola línea. Vamos a pensar que yo no quiero hacerlo en 2 líneas como está aquí. Entonces voy a poner un comentario aquí. Entonces tendría yo que declararlo aquí. Ahí pongo el tipo de arreglo y pongo el juego de corchetes. Entonces esto es equivalente a lo que venía en el apunte. Es el segundo método por el que se puede crear el arreglo, pero en una sola línea. Entonces de este lado es la declaración y de este lado es la creación. Esto es opcional, ustedes deciden cómo hacerlo. Algunos programadores prefieren hacerlo en 2 pasos, otros prefieren hacerlo en una sola línea. A ustedes que están comenzando, yo les recomendaría, para hacerlo más ordenado y para que ustedes no olviden las fases de creación de esta herramienta, pues vamos a dejarlo en 2 pasos, ¿no? Entonces vamos a quitar esto de aquí, quito este comentario y lo dejo como estaba inicialmente. Entonces vean que los dos son equivalentes, no hay marca de errores ni nada. Entonces ahí ya está funcionando. Bueno, entonces ya creamos un arreglo con 5 casillas de memoria. Ahora, en la siguiente línea ocupada, en la 249, tengo la creación de un objeto de tipo escáner. ¿Se acuerdan que lo habíamos importado, no? Lo vamos a seguir usando. Lo estábamos usando en todos los ejemplos anteriores para obtener la entrada de datos a partir del usuario en cada uno de los menús. Aquí va a ser lo mismo. Entonces, ya lo usamos para obtener datos, pero ahora le vamos a dar una nueva utilización. Ya creamos un arreglo y con esta orden lo que vamos a hacer es llenar ese arreglo, darle valor a las casillas. Hasta ahorita tenemos 5 casillas, pero por default están vacías. Entonces, de acuerdo también con lo que decía el apunte, cuando ustedes crean un arreglo pero no lo inicializan, si el arreglo es de tipo int, de tipo integer, entonces ese arreglo va a tener un contenido de 0 en cada una de las casillas. Entonces en las 5 casillas que tenemos aquí vamos a tener un 0 guardado por default. Pero lo que vamos a hacer en este ejercicio es que le vamos a dar este valor a cada una de esas casillas. El usuario se lo va a dar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos un ciclo for. Entonces ya saben, aquí inicializamos el ciclo for. Su valor inicial va a ser 0 para su variable de control que es i latina, aquí está. Entonces vamos a empezar desde 0 y va a dar tantas vueltas como sea necesario para parar en el momento en que alcance un valor que rebase el número 4. Es decir, mientras siga siendo menor que 5, entonces va a seguir dando vueltas. Una vez que esta condición se vuelve cierta y que entonces deja de ser menor que 5, entonces el ciclo se acaba. ¿Vale? Entonces va a dar 5 vueltas mientras siga siendo menor que 5. ¿Por qué son 5 vueltas? Porque empezamos en 0. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Ahí están las 5 vueltas, ¿de acuerdo? Entonces iniciamos en 0. Vas a dar 5 vueltas, es decir, mientras siga siendo menor que 5. Y en cada vuelta vamos a encontrar un incremento. En cada vuelta que dé el ciclo se va a incrementar la variable en una unidad. Entonces empezamos con 0, acuérdense. Vamos a entrar aquí y tenemos un mensaje en pantalla. Entonces system out println, un mensaje en pantalla que va a ir acompañado de un salto de línea y que dice introduce el elemento. Este letrero lo vamos a concatenar con el valor de i, que es el número de vuelta.
Entonces, en la primera vuelta, pues aquí tenemos el valor inicial es 0. Entonces va a decir, introduce el elemento 0, porque es el número de vuelta, y luego va a poner 2 puntos. Aquí están concatenados los 2 puntos con sus comillas. Y a continuación, le vamos a dar al usuario la responsabilidad de meter el valor para la casilla 0. Entonces, aquí dice myArray en su casilla i, y en este caso i es 0. Entonces, myArray en su posición 0 va a tomar el valor correspondiente al nextInt, al siguiente número entero que pulse el usuario para el objeto entrada. ¿Y qué es el objeto entrada? Pues un objeto de tipo escáner. Entonces, de manera simple, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le pedimos un número al usuario y ese número lo guardamos en la posición que corresponda al número de vuelta, en este caso en la posición 0. Entonces, si el usuario pulsa un 17, por ejemplo, pues ese 17 queda almacenado en la posición 0. Llegamos aquí, este es el fin de ciclo, como es un ciclo, pues da la vuelta. Venimos para acá, lo primero que pasa es que se incrementa el valor de i, entramos con 0, salimos con 1, y entonces para la vuelta 1 se repite todo, entramos al ciclo otra vez y mandamos el mensaje, introduce el elemento i, pero ahí ya no vale 0, entonces va a decir, introduce el elemento 1. Entonces, otra vez, la misma instrucción, la posición 1, porque vamos en la vuelta, en la segunda vuelta, la posición 1 va a tomar el valor que corresponda al siguiente número entero que pulse el usuario y que se almacene a través del escáner entrada. Entonces, el usuario pulsa un 25 y ese 25, es un decir, pues, ese 25 se almacena en la posición 1 de myArray. Y lo mismo, damos otra vuelta y así nos la llevamos. Entonces, siguiente vuelta se incrementa otra vez. Entonces, i ya no vale 1, ahora vale 2. Ahora introduce el elemento número 2. Y otra vez, el número que pulse el usuario se guarda en la posición 2. En este caso ya llevaríamos 3 vueltas, ¿ya? La vuelta 0, la vuelta 1 y la vuelta 2. La que sigue, 3, lo mismo. Para la vuelta 3 se va a guardar, para la posición 3 se va a guardar lo que pulse el usuario. Damos otra vuelta, 4. Entonces, i vale 4. Aquí posición 4. Y lo que pulse el usuario se guarda en la posición 4. Pero acuérdense, esto a veces causa un poquito de confusión. Es cosa de acostumbrarse. Acuérdense de lo siguiente. Los arreglos siempre empiezan en la posición 0, no en la posición 1. Entonces, un arreglo que tiene 5 posiciones acaba en el índice 4. Entonces tiene el índice 0, el índice 1, 2, 3 y 4. Y ahí están las 5 posiciones. Entonces, siempre acaba en el número de casillas menos 1. Porque no empieza en 1, sino empieza en 0. Entonces, por eso hicimos la condición así, menor que 5. A pesar de que son 5 vueltas, lo hicimos menor que 5. Porque ya sabemos que en la posición 4 ya van 5 casillas. ¿Vale? Entonces, llenamos la posición 4. Damos la vuelta otra vez. Y se incrementa. Ya no vale 4, vale 5. Y aquí hacemos la evaluación, ¿no? Entonces, 5 menor que 5, falso. Entonces, al ser falso, ya no entra al ciclo y en ese momento se corta. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Mediante el ciclo, le pedimos 5 valores al usuario y cada uno de ellos lo guardamos en una posición del arreglo. ¿Vale? Entonces, esta es la forma de llenar un arreglo. Usamos los ciclos normalmente para recorrer los arreglos, ya sea para llenarlos, ya sea para revisarlos, para ponerlos en pantalla, para editarlos, en fin.
los ciclos y los arreglos suelen usarse de manera unida. Entonces, los ciclos de cualquier tipo, ¿no? Los for, los while, los do while, nos sirven para recorrer los arreglos y para trabajar con ellos. ¿Está bien? Bueno, y el ejemplo, pues aquí sigue, porque ya después de que lo llenamos, ahora lo vamos a recorrer, vamos a revisarlo. Entonces, la segunda parte del ejemplo, que como ustedes vieron es muy sencillito, sería esta. Después de que ya llenamos los valores, las casillas, perdón, con los valores que le pedimos al usuario, mandamos un mensaje a la pantalla y decimos, el tamaño del arreglo es, aquí está el mensaje. Fíjense que no le puse salto de línea, entonces lo que aparece en la siguiente línea me va a aparecer junto al mensaje anterior. Entonces el tamaño del arreglo es, y luego mando esta otra impresión que dice systemoutprintln myArray.length. Length literalmente quiere decir longitud. Cuando hablamos de la longitud de un arreglo, a lo que nos estamos refiriendo es a la cantidad de casillas que tiene ese arreglo. Entonces, en el caso que estamos trabajando, ¿cuál dirían ustedes que es el length que esperamos de ese arreglo? Pues son 5, ¿verdad? Son 5 casillas. Si se acuerdan, acá arriba está como lo declaramos, con 5 casillas. Entonces, este 5 es el length del ciclo. Digo, perdón, del ciclo, no. Es el length del arreglo. ¿Vale? Bueno. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué no le pongo directamente el 5? Bueno, pues porque así va a servir para cualquier cantidad de casillas que tenga el arreglo. Así no hay forma de perder. Java va, averigua, y dependiendo de la cantidad de casillas, yo puedo usar la cantidad de vueltas que necesite para mi ciclo. Entonces no me tengo que estar acordando, ni revisando, ni nada. O sea, el length me permite de manera automática crear el número de posiciones que tiene mi arreglo. Entonces, aquí armo el siguiente ciclo. Lo inicializo en 0 y le digo, vas a seguir dando vueltas mientras i sea menor que la cantidad de casillas o el length de myArray. Acuérdense que el punto significa pertenencia. Entonces le estamos diciendo la propiedad length que pertenece a quién, pues al arreglo que se llama myArray. ¿Vale? Entonces aquí inicializo a 0. Aquí le digo cuántas vueltas va a dar. De manera automática lo saco con el length. Y aquí hago un incremento. En cada vuelta que dé, lo voy a incrementar en 1. Se parece al anterior, ¿no? Es igualito prácticamente. Y entonces en cada vuelta que dé, lo único que voy a hacer es voy a poner en pantalla lo que hay en cada casilla. Entonces aquí está la primera impresión para la primera vuelta. Entramos y dice systemoutprintln casilla, lo concateno con i, y ya saben, es el número de vuelta, y en este caso, en la primera vuelta, ¿cuánto vale? Pues vale 0. ¿Por qué? Porque los ciclos empiezan siempre en 0, acuérdense. Entonces, para la casilla 0, lo concateno con la posición 0 de la casilla. ¿Sí? Esto es un letrero. Y aquí saco el valor correspondiente a lo que hay en la casilla 0. Si el usuario había pulsado un 17, bueno, pues va a salir un 17 ahí. ¿Vale? Hace la impresión, llegamos al final del ciclo y se repite. Pues para eso son los ciclos, ¿no? Para estar dando vueltas. Entonces, al repetirse, lo primero que hacemos es incrementamos la variable. Si empezamos con 0, entramos con 0, salimos con 1 y hacemos la evaluación. Bueno, el ciclo la hace, ¿no? O sea, Java dice, a ver, y es menor que myArray length.
y menor que 5, ¿cierto o falso? En este caso y vale 1. Entonces, 1 menor que 5, ¿cierto o falso? Pues cierto. Como es cierto, se mete otra vez y vuelve a hacer la impresión. Entonces, en este caso, casilla 1 y luego sacamos lo que hay en la casilla 1 y lo ponemos en la pantalla. Otra vez de aquí y otra vez. Incrementamos y entramos con 1, salimos con 2 y decimos 2 menor que la longitud de my array, que es 5. 2 menor que 5, ¿cierto o falso? Cierto. Otra vez, dale, pum. La que sigue. Incrementamos y vamos en 2, salimos con 3. Entonces, 3 menor que 5, ¿cierto o falso? Cierto. Otra impresión más. Entonces, casilla 3 y sacamos lo que hay guardado en la casilla 3. Lo ponemos ahí en pantalla. Una más. Entramos con 3 de aquí. Salimos con 4. Se incrementa en 1, ¿no? Entonces 4 menor que 5. ¿Cierto o falso? Cierto, otra vez. Entonces es cierto. Lo volvemos a poner aquí. Y una vuelta más. Incrementamos. Entramos con 4. Salimos con 5. 5 menor que 5, ¿cierto o falso? En este caso ya es falso. Y como es falso, se rompe el ciclo, se terminan las vueltas y salimos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en dos partes? Primero, dimos 5 vueltas para tomar los valores del usuario y luego hicimos 5 vueltas para mostrar en pantalla los valores que se habían capturado. Eso es todo. Es el primer ejemplo y es muy sencillito. Entonces, ya lo vimos. Ahora, esa es la prueba de escritorio. Ahora vamos a verlo trabajando. Entonces, lo corro. Ahí está el menú principal. En este caso voy a la sección de arreglos, número 2. Enter. Y aquí me aparece un mensaje. Bueno, esto que dice en proceso de elaboración se lo había dejado. Ahorita se lo quito. Porque ya está listo, ¿no? Entonces, menú de arreglos. De ejemplos de arreglos, y aquí están las opciones: 1, vector unidimensional, 2, vector unidimensional y 3, matriz bidimensional. En este caso voy a pulsar el 1, que es el que acabamos de ver en prueba de escritorio. Entonces aquí abajo dice su respuesta y ahí le pongo 1, enter. Y entonces ya empezó a correr el ciclo. Fíjense, me dice introduce el elemento 0. Ah, bueno, pues le voy a poner un valor. Le voy a poner 11. Introduce el elemento 1. Le voy a poner 22. Le estoy poniendo números facilitos de recordar, ¿no? Introduce el elemento 2. 33 le voy a poner. Entonces tenemos 11, 22, 33. Introduce el elemento 3. Le voy a poner 44. Introduce el elemento 4. Le voy a poner 55. Acuérdense, es lo que acabamos de ver, un ciclo para poder recorrer el arreglo e ir metiendo los valores que le pedimos al usuario. En este caso, pues el usuario soy yo. Entonces, 55, fíjense cuántos llevo, 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense que de esos 5 acabamos en 4, es decir, desde el 0 hasta el 4. El número de índice siempre es 1 menor que el número de casillas, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos en 0. Entonces le doy Enter y entramos a otro ciclo, que es este que está aquí. Y ese ciclo me sirve nada más para mostrar los valores que yo capturé. Entonces aquí, casilla 0, 11, casilla 1, 22, casilla 2, 33, casilla 3, 44. Y aquí mismo los podemos ver arriba, ¿no? Aquí están las capturas. Y aquí está la muestra. Entonces, este es el ejemplo completito, ¿no? Un par de ciclos, uno para capturar valores, otro para mostrarlos. Bueno, entonces, una vez que hace eso, me vuelve a pedir una respuesta. En este caso dice, elija una opción, es decir, me está llevando al menú anterior, ¿no? Ya hizo su trabajo el método y ahora me está otra vez pidiendo una opción.
En este caso le voy a decir 0 para regresar. Ya estoy en el menú principal, le digo 0 otra vez para regresar, es decir, para salir. Y ya estoy afuera. Entonces me salgo para que revisemos el siguiente ejemplo y otra vez venimos y vemos cómo funciona, ¿no? Venimos y corroboramos lo que se haya explicado. Entonces déjenme cerrar este rollo. Ahí estamos en la sección de código. Y otra vez desde el principio. Ya vimos el primer ejemplo de arreglos. Entonces, otra vez del principio. Aquí está menú principal. El menú principal. ¿Dónde está pintado? Aquí está. Menú principal. Entonces, la opción 2 es arreglos. Entonces vamos al case 2. Aquí está el case 2. Y eso me lleva a un método que se llama EgemArrays. Ejemplo de arreglos. Entonces vamos a buscarlo. Los do while, los for, son los que vimos la vez pasada. Y aquí está EgemArrays. Entonces, EgemArrays es un método que me pinta el menú correspondiente a los arreglos. Entonces aquí está, ya lo vieron ustedes hace ratito, pues aquí está otra vez, ¿no? Entonces aquí está el menú de ejemplos de arreglos. La opción 1 ya la acabamos de ver. Entonces ahora sería la opción 2, que también es de vectores. Entonces va a ser otro ejemplo de vectores, pero les voy a mostrar alguna variante, ahorita la vemos. Entonces en este caso, la opción que pulsaríamos sería la número 2. Vamos aquí abajo, vamos al switch. Ya no me detengo mucho con la explicación de lo que pasa, ustedes ya lo saben, ¿no? Le pedimos una entrada de datos al usuario. Esa entrada de datos la usamos con el switch. Y el switch nos sirve para elegir a cuál método nos vamos a dirigir según la opción que haya pulsado el usuario. Entonces, case 2. Hace rato vimos case 1. Bueno, ahorita estamos en case 2. Case 2, ejemplo de vector. Aquí dice 1, le voy a poner 2 porque es el segundo ejemplo. Entonces, ejemplo de vector 2, listas. Entonces dice, en caso de que hayas pulsado 2, pintamos en pantalla esto, ejemplo de vector 2, listas. Pintamos estos tres system out y hacemos la invocación de un método que se llama devect2, de vectores 2. Es este que estoy pulsando, que estoy remarcando aquí en azul. Entonces, aquí lo estoy llamando al método, lo estoy invocando. Eso quiere decir que lo voy a ejecutar. ¿Y cuál es el código que voy a ejecutar? Pues vamos a buscarlo. Entonces, ya saben el nombre, devect2. Vamos a buscarlo más abajo. Aquí está devect1. Y acá está devect2. Entonces, llegamos aquí. Declaro un escáner, también lo llamo entrada, lo pude haber llamado de cualquier otra forma. Este es el nombre que yo elijo, lo demás es la sintaxis para crear un objeto de tipo escáner. Y aquí tengo una forma diferente de declarar los arreglos. Esto también venía en el apunte e incluso fue objeto de preguntas en el chat de la semana pasada. Porque me decían, oiga, bueno, ¿y por qué aquí se hace con llaves y en los otros ejemplos se hacía con los corchetes y se les iba dando valor? Ah, bueno, lo que pasa es que este es un método alternativo, es otra forma de crear un array. Aquí de hecho estoy creando el mismo array con el mismo nombre. Acuérdense que cuando lo creamos dentro de un método, ese array es local, es decir, nada más vive mientras el método está activo. Cuando el método se acaba, pues pum, se desaparece, ¿no? Pasa el recolector de basura, garbage collector, y se lleva todo lo que ya no se usa, arreglos, variables, lo que sea, punteros de base de datos, lo que sea. Entonces, voy a crear otra vez un arreglo que se llama otra vez myArray, pero lo voy a crear con este método alternativo. Aquí arribita tengo el otro método, entonces lo podemos comparar rápidamente.
Aquí está, afortunadamente cabe en la pantalla y se pueden ver los dos. Déjenme borrar un renglón para que se alcancen a ver los dos. Aquí está la forma en la que declaramos y creamos el arreglo hace rato. En esta línea lo declaramos y en esta línea lo creamos. Creamos su cantidad de casillas que queríamos que tuviera. Si yo le ponía aquí 50 casillas, bueno, pues entonces tendría 50 posiciones de memoria, ¿verdad? Iría desde el índice 0 hasta el índice 49, ¿sale? Bueno, lo dejo como estaba, en 5. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Ya lo probamos. Pero aquí tengo una forma que me permite de un solo golpe declararlo e inicializarlo. Es decir, lo declaro, creo la cantidad de casillas que necesito y de un mismo golpe le doy contenido a las casillas. Entonces aquí no tendría yo que entrar a capturar, porque mandaría el valor inicial de cada casilla. Entonces aquí tenemos la declaración int myArray. Acuérdense que esto funciona igual con esta variante de sintaxis. Si cambio el juego de corchetes, lo quito de aquí y lo paso para acá, y vean cómo me marca que es correcto, o sea, no me marca ningún error. Esto ya lo habíamos comentado. Si ustedes recuerdan, cuando declaramos el método main, usamos un arreglo como parámetro del método main. Y entonces ya les había yo dicho, ¿no? El juego de corchetes se puede poner antes del nombre o después del nombre. Entonces, nada más para hacerlo diferente, lo voy a poner antes del nombre, ¿no? Entonces, compárenlo, esto que está aquí, con lo que se alcanza a ver acá. ¿Vale? Bueno, y otra cosa diferente, lo que lo hace una variante del anterior, es que en esta ocasión, en vez de poner new int 5 para crear las casillas, o new int 50 o 25, las que necesite yo, en vez de hacerlo así, lo que hago es que creo un juego de corchetes, como si hiciera un bloque para un método. Entonces aquí tengo mi bloque, aquí está apertura y cierre. Y en ese bloque, lo que voy a hacer es, a manera de parámetros, voy a poner los valores de cada casilla. Entonces, como ustedes se podrán imaginar, la cantidad de valores que ponga yo aquí va a determinar la cantidad de casillas que se van a crear. En este caso puse 10, 20, 30, 40 y 50. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Eso me va a crear automáticamente 5 casillas. Si yo le pongo más parámetros, 90, 123, 76, 987. Es decir, al ir poniendo más valores, se crearían más casillas. En este ejemplo que hice ahorita, vamos a contarlas. Tendría yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, al poner 9 valores de parámetro para ese arreglo, lo que estoy haciendo es crear automáticamente 9 casillas, cuyos índices van a ir desde el 0, myArray 0, hasta myArray casilla 8, para que sean los 9 valores, ¿no? Las 9 casillas, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar en 5. Bueno, lo voy a dejar en 5 porque si no el recorrido de los ciclos es más largo, pues. Funciona igual con 3 o con 2 casillas que con 2000, ¿no? Nada más que tenemos que estar en la prueba de escritorio vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, para no estar dando vuelta a vuelta, lo voy a hacer un ejemplo más cortito, ¿no? Entonces lo voy a dejar otra vez con 5 vueltas como en la vez anterior. Es más, lo dejaría hasta en 3, pero bueno, ya estamos ahí. Entonces, en esa instrucción, en la fila 264 del programa, en esa simple instrucción ya hice 3 cosas. Declaré el arreglo, lo creé, es decir, creé la cantidad de casillas necesarias, y tercera cosa que hice, les di valor, le inicialicé el arreglo, ¿no? Le di un valor inicial a cada una de las casillas o a cada una de las posiciones de memoria. Bueno, entonces ya tengo eso.
Y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces mandamos un mensaje a la pantalla que va a decir el tamaño del arreglo es. Y aquí probamos la opción length. ¿Se acuerdan para qué era? Pues era para ver cuántas posiciones tiene ese arreglo, cuántas casillas de memoria se crearon. Entonces, si le puse 5 valores aquí, pues me va a dar como resultado un 5, ¿verdad? Si le hubiera puesto 38, pues mira, el resultado sería 38. Bueno, esto nada más es académico, pues, ¿no? No es que tenga que estar poniendo ahí el length o algo, o sea, lo estamos haciendo para que ustedes corroboren, para que ustedes certifiquen que lo que se está diciendo es cierto, ¿no? Bueno, entonces ya pusimos ahí la cantidad de casillas y declaramos las variables que vamos a ocupar. Entonces declaramos una variable que se va a llamar resp1, es de tipo integer, y de una vez la inicializamos con un valor 0. Luego, inicializamos otra variable que se llama nval. Aquí la tengo. Y luego hacemos un ciclo while. El ciclo while lo vamos a gobernar con la variable resp1. Es decir, va a ser nuestra referencia para ver cuándo se acaba ese ciclo. Entonces, en este caso, este ciclo while va a estar dando vueltas mientras resp1 sea mayor o igual que 0. Si en algún momento el valor de resp1 que habíamos inicializado con 0, si en algún momento ese valor se llega a volver menor que 0, entonces en ese momento el ciclo se acaba. Esa es la orden para que el ciclo se acabe. Cuando resp1 deje de ser mayor o igual que 0. Ahorita como vale 0, pues es igual. Entonces, ahorita sí entraríamos al ciclo, ¿no? Acuérdense que el ciclo while es un ciclo pretest, preprueba. ¿Qué quiere decir eso? Pues si se acuerdan, quiere decir que desde el inicio hace la prueba. Si ahorita fuera falso, ni siquiera haría la primera vuelta del ciclo, ¿no? Pero para eso le pusimos este 0 para que no sea falsa la condición, para que de inicio dé por lo menos la primera vuelta. Bueno, sale, entramos al ciclo. Una vez que entramos al ciclo while, nos encontramos con un for, lo cual nos da una condición de ciclo anidado, es decir, tenemos un ciclo dentro de otro ciclo. Tenemos un ciclo for dentro del ciclo while. Entonces, como pueden ver, a pesar de que estamos viendo un tema definido, estamos viendo ejemplos de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, aquí tengo el ciclo anidado. Aquí tenemos cómo está inicializado. Inicializamos en 0 el valor de i. Y le decimos, vas a seguir dando vueltas mientras el valor de i siga siendo menor que la cantidad de casillas del arreglo. Es decir, myArray.length. ¿Sí? Como le mandamos 5 parámetros, pues entonces el arreglo va a tener 5 casillas. Entonces lo que dice literalmente aquí es, mientras el valor de i sea menor que 5. Es decir, como en el ejemplo pasado. Nada más que en vez de poner 5, automáticamente Java lo calcula con length, con el método length. ¿Sale? Acuérdense que es una propiedad de los ciclos, length, longitud. Bueno, y en cada vuelta que dé el for, vamos a incrementar en una unidad a la variable i. Entonces, otra vez, ¿para qué estamos usando el ciclo? Pues para recorrer el arreglo. ¿Vale? En este caso no estoy capturando nada, nada más estoy mostrando lo que el arreglo tiene. ¿Por qué? Pues porque desde el principio le mandé los valores al arreglo. ¿Se acuerdan aquí arribita? Todos estos valores que están aquí. Entonces, ya no necesito en este caso capturarlos, ¿no? O sea, ya se los mandé. Entonces, hicimos ese ciclo for
para recorrer el arreglo y poner los valores que están precargados en el arreglo, ponerlos en pantalla. Bueno, una vez que haya pintado en pantalla las 5 vueltas y que nos haya puesto el contenido de cada una de las casillas, le voy a poner a las casillas valores fáciles de recordar, ¿vale? Entonces le voy a poner 100, 200, 300, 400 y 500. Es más, lo voy a poner al revés para que ustedes se acuerden. Entonces en la casilla 0 va a ser 500. Aquí le vamos a poner 400, 300. En la 4 le vamos a poner 200. Y en la 5 le vamos a poner 100. Ahí está. Perdón. Esto es lo que nos va a poner en pantalla el ciclo. Entonces, ya no se los voy a explicar, ya saben ustedes cómo trabaja. Entonces, damos la primera vuelta y entonces nos va a poner casilla 0 y lo que hay en la casilla 0. Da la vuelta, casilla 1 y lo que hay en la casilla 1. ¿Por qué? Porque iba cambiando, ¿no? En cada vuelta va cambiando este valor. En la 3, en la 4, en la 5 ya no pone nada porque la 5 ya estaría afuera. La 5 sería la vuelta número 6, ¿verdad? Porque empezamos desde 0. Entonces, desde el índice 0, MyArray 0 hasta MyArray 4, tenemos las 5 casillas. Y estarían pintados los 5 valores en la pantalla. Y aquí, para seguir con el ejemplo, les puse una situación diferente. Aquí les puse una situación en la cual le decimos al usuario que si quiere editar el valor que hay en cada casilla. Imagínense que estamos usando las casillas para capturar calificaciones, por ejemplo, de los parciales de nuestra asignatura, ¿no? Entonces, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, cuarto parcial, quinto parcial. Dale. Entonces, yo le diría al usuario, por ejemplo, ¿cuál es la calificación que quieres capturar o la calificación que quieres modificar? Entonces, ese va a ser el ejemplo en esta opción. Entonces, ponemos el mensaje, introduce el número de casilla que quieres editar o -1 para regresar a menú anterior. ¿Por qué se imaginan que le ponemos -1? Pues le ponemos -1 porque la base de salida, aquí la estoy marcando, era cuando resp1 sea menor que 0, es decir, cuando deje de ser mayor o igual que 0, cuando sea menor, en ese momento se corta el ciclo. Entonces, si el usuario quiere salir, ¿qué va a tener que poner? Pues -1, porque -1 es menor que 0. ¿Vale? Vale. Pues ya le dimos instrucciones al usuario, ya le dijimos que nos diga qué casilla quiere modificar, o si no quiere modificar ninguna, pues que ponga -1 y nos salimos del ciclo. Y entonces, mientras el usuario me siga poniendo, pues quiero la casilla 4 la quiero modificar, bueno, pues entonces le pregunto qué valor va a llevar. Y la cambio. Y la vuelvo a pintar en la pantalla. Si me dice, y le vuelvo a preguntar, o sea, y ahora ya la cambiamos. Ahora, ¿cuál quieres modificar? Pues ahora quiero cambiar la 1. Sale, entonces, mete otro valor, lo vuelvo a pintar en pantalla y así nos la llevamos. Si ya no quiere cambiar ninguna o desde el principio no quería hacer ninguna modificación, pues entonces lo que tiene que poner es -1, ¡fum!, adiós y nos salimos de esto. ¿Vale? No tiene mucho chiste, pero es muy útil. Entonces, ahí vamos a estar preguntando. Cuando el usuario nos diga un número de casilla, le ponemos este nuevo mensaje, introduce un nuevo valor para la casilla. Se lo pedimos con un nextInt del objeto entrada. Lo guardamos en la variable nval. Y aquí le ponemos myArray resp1 va a ser igual a lo que el usuario nos haya contestado, que está guardado en la variable nval. ¿Vale? Es decir, lo que hicimos en la línea anterior. Entonces, myArray es el nombre del arreglo.
resp1 es la variable de control del ciclo, pero nos sirve para apuntar hacia alguna de las posiciones del arreglo. Es decir, como está cambiando en cada vuelta, resp1 nos permite apuntar hacia cuál casilla queremos hacer la modificación, ¿no? Si resp1 en este momento valiera 2, pues entonces aquí diría myArray2, es decir, la posición 2 de myArray va a tomar el valor que el usuario nos haya dado en la instrucción anterior. Ahí está. De una vez que lo haya hecho, lo ponemos en pantalla. Vale. Le decimos cuál es el valor que hay ahorita, después de haber hecho la modificación. El ciclo da la vuelta. Entramos aquí. Y volvemos a pintar en pantalla. Otra vez. Aquí está. Así, se dio la vuelta para acá. Vuelve a empezar este ciclo. Entramos a este ciclo y volvemos a pintar los valores de las casillas, ahora con el valor que fue modificado, ¿vale? Y así vamos a estar mientras el usuario siga pidiendo modificaciones. Ya no quieres modificar, vale, ponle -1 y -1 se sale de ese menú y se acaba esta rutinita. Entonces, según yo está muy sencillo, pero cuando lo vean les va a parecer aún más sencillo. Vamos a correrlo. Ahí tenemos menú principal, 1 ciclos, 2 arreglos. Entonces, 2. Enter. Aquí decimos, elija una opción. Vamos con la número 2. La número 1 es la que vimos anteriormente. Entonces, número 2. Enter. Y aquí nada más vemos un ciclo, porque acuérdense que mandamos los valores desde la creación del arreglo. Entonces, usamos un solo ciclo que nos sirve para mostrar en pantalla cuánto tiene cada casilla. Entonces, casilla 0, 500, casilla 1, 400, casilla 2, 300, casilla 3, 200 y casilla 4, 100. ¿Se acuerdan? Les dije voy a poner valores que se puedan recordar. Pues ahí están, ¿no? De 500 a 100. Y a continuación me manda un mensaje. Ya lo vimos también. Dice, introduce el número de casilla que quieres editar o -1 para regresar al menú anterior. Entonces le voy a decir, bueno, la casilla número 2 que contiene 300, la quiero cambiar. Entonces le pongo un 2, le doy Enter. Y me dice, la casilla myArray 2, la casilla myArray índice 2, contiene en este momento 300. Introduce el nuevo valor para la casilla. Pues yo le voy a poner un 777, ¿sale? Enter. Ya se lo puse. Me manda un mensaje. En la casilla myArray índice 2, ahora hay un valor 777, pues lo acabo de poner yo. Y luego me presenta todo el arreglo con el nuevo valor. 500, 400, 777, 200 y 100. Y otra vez me pregunta, ¿cuál es la casilla que quieres editar o -1 para terminar? Híjole, me equivoqué, no era 777, era 999. Entonces le voy a poner otra vez casilla 2, Enter. Dice, introduce el nuevo valor, pues ahí te va, 999. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Entonces, aquí está el mensaje. ¿Cuánto tenemos en la casilla que modifique? Pues tenemos 999. Y luego presentamos todo el arreglo, ¿no? 500, 400, 999, 200, 100. Y otra vez. A lo mejor yo tengo 500 casillas y estoy haciendo modificaciones específicas. Bueno, pues si yo ya sé cuál es, pongo el número de casilla y hago el cambio. Entonces en este caso voy a editar la casilla, ¿qué les parece? La 4. Introduce el nuevo valor, le vamos a poner 54, Enter. Aquí está la confirmación y aquí está la presentación de todo el arreglo. 500, 400, 999, 200 y 54. Acabamos con la edición. Bueno, pues entonces en ese caso tendríamos que pulsar -1. Aquí está la indicación, -1 para regresar al menú anterior. Entonces acuérdense, porque la condición es menor que 0, ¿no? Entonces -1, Enter.
y ya no me preguntó cuál es la casilla, sino que ya se salió y estoy otra vez en el menú de arreglos, ¿no? Entonces, 0 para terminar con él y 0 para salir del menú principal. Pum. Y ese fue el segundo ejemplo. Bueno, si esto va sin problemas, si esto se está entendiendo, y yo espero que sí, porque su obligación era leer el apunte, porque hasta donde yo sé, en las otras materias también han manejado arreglos y ciclos, pues entonces, digo, por lo menos deben de tener una idea próxima a lo que estamos describiendo. Entonces vamos a ver el tercer ejemplo. El tercer ejemplo tiene un grado de complejidad mayor. ¿Por qué? Porque el tercer ejemplo no es un vector, el tercer ejemplo es una matriz. Entonces, en este ejemplo, voy a manejar otra vez elementos parecidos. La forma de uso de una matriz es muy parecida a la de un vector, nada más que una matriz bidimensional se considera un arreglo de vectores, un arreglo de arreglos. Entonces, esto que acabamos de ver, este ejemplo en el cual tenemos una lista de valores, un vector, es igual a lo que vamos a ver ahorita, nada más que vamos a tener un conjunto de vectores. Entonces, si ahorita teníamos una lista, en este ejemplo podríamos tener 2 o 3 o 4 o 5 o 1000 listas. Es decir, un arreglo de arreglos. Eso es lo que hace bidimensional a las matrices. Esto se puede volver mucho más complejo, porque las matrices pueden tener 3 o 4 o más dimensiones. A nosotros no nos sirve ese tipo de cálculos porque se utiliza en matemáticas y análisis complejos. Pero si ustedes son capaces de manejar una matriz de 2 dimensiones, en el futuro probablemente estén en condiciones de atacar una matriz más compleja cuando tengan necesidad de hacer un análisis de datos más complejo. A lo mejor alguien está diciendo ahorita, bueno, ¿y para qué carambas voy a estudiar yo esto de las matrices o de los arreglos? Porque les voy a decir algo. Las matrices nos sirven para manejar diferentes datos que están relacionados y que son del mismo tipo. Pero una vez que ustedes se salen del método donde está el vector o la matriz, o una vez que ustedes apagan la máquina, se salen de Java, apagan su programa, apagan su computadora, esos datos se pierden y no los recuperan ustedes con nada. O sea, nada más funcionan mientras lo estamos haciendo funcionar el programa. Entonces a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y para qué caramba nos complicamos la vida si son datos que se van a perder tarde o temprano? Pues por supuesto que se van a perder. La finalidad de los arreglos no es almacenar datos, es manejar datos, manipularlos, trabajar con ellos. Pero un programa que se respete, un programa que sirva para algo, siempre está asociado con una base de datos. Entonces, imagínense que yo voy a capturar las calificaciones de este grupo, del grupo de ustedes. No las tengo en un arreglo, las tengo en una base de datos. Entonces lo que hago es cargo la base de datos. ¿Y dónde monto esos datos? Pues en un arreglo. Con el arreglo manipulo los datos, haga lo que tengo que hacer con ellos. Hago modificaciones, hago cálculos, hago lo que tenga que hacer, pues. Y antes de que salga yo del programa y antes de que apague la máquina, si ya todo está correcto, le pregunto al usuario, ¿todo correcto? ¿Sí? ¿Quieres guardar modificaciones? ¿Sí o no? Si me dice que no, adiós arreglo y adiós datos.
y ya la base de datos se queda como estaba. Pero si el usuario me dice, sí quiero conservar esos datos, bueno, pues entonces el arreglo mediante un ciclo lo vacío. ¿Dónde? Pues en la base de datos. ¿Sale? Eso es lo que hacen los programas reales. Este es un programa académico. Es para que ustedes vean cómo funciona. La triste realidad es que yo les hubiera enseñado cómo guardar los datos, pero si estuviéramos en la escuela. Aquí está fuera de mi alcance, porque necesitaría explicarles algunas otras cosas, algunos otros métodos, con los cuales sí necesitaría que ustedes los vieran en acción, y necesitaría mostrárselos en vivo para que ustedes después los experimentaran. Hay diferentes formas de hacerlo. Se puede manejar a nivel sistema operativo, en el cual los datos se guardan en un archivo plano y se mandan en un archivo de texto. O se pueden manejar como se hace en las grandes ligas, usando una base de datos. Esa base de datos puede ser de Oracle, puede ser de MySQL, puede ser de BMaria, no sé, algún gestor de base de datos, ¿no? Depende de lo que ustedes tengan. Puede ser Access, podría ser hasta Excel, lo podemos mandar a Excel, pues, ¿no? Pero bueno, el caso es que ustedes sepan por qué estudiar arreglos, ¿no? Estudiamos arreglos para poder manipular datos. Ya para guardarlos se utilizan estas técnicas combinadas con otras técnicas. Ya tendremos que verlo en el siguiente semestre. Seguramente nos vamos a encontrar. Bueno, hecha la aclaración, entonces vamos a ver el último ejemplo. El último ejemplo lo voy a pensar con una situación que pudiera ser necesaria en una situación real de manejo de datos. Vamos otra vez al menú, vamos a hacer la pruebita de escritorio y luego lo vemos trabajando. Entonces, otra vez menú principal, vamos a entrar a la sección de arreglos, el número 2. Eso nos va a llevar a, aquí está el case 2, nos va a llevar a GemArrays. Ese es el método que contiene el siguiente menú. Entonces GemArrays, vamos a buscarlo, ahí está GemCiclos, ese no es, los while, los do while, los for, y finalmente llegamos al GemArrays. Aquí estamos. Entonces aquí pintamos este menú en la pantalla, menú de ejemplos de arreglos, y ahí tenemos los dos vectores unidimensionales que ya analizamos, el ejemplo 1, el ejemplo 2, y el ejemplo 3, que es el que vamos a ver ahorita, que sería la matriz, es decir, el arreglo bidimensional. Acuérdense, hay arreglos tridimensionales, cuatridimensionales. Nosotros vamos a usar un bidimensional nada más. Los otros ya saben que se usan para modelos matemáticos avanzados, ¿no? Si que vamos a ver ahorita es una tabla, el tridimensional sería como un cubo. Es decir, imagínense un cubo de Rubik, ¿se acuerdan de esos que se van armando por colores? Y si ven un cubo de Rubik, ese sería un ejemplo de un arreglo tridimensional. Físicamente así sería. Podría tener más o menos casillas, ¿no? Pero físicamente así lo veríamos, así lo imaginaríamos. Bueno. Entonces, la opción 3, vamos a buscar el case 3. Aquí está el case 1, el case 2, el case 3. Lo que les voy a mostrar es una forma de hacer esto, acuérdense. En informática, en programación, en computación, en soporte, en estos campos, siempre hay más de una forma de hacer las cosas. En realidad, yo no les enseño cómo hacer las cosas. Yo les enseño los métodos y la sintaxis. Pero la forma la decide cada programador, ¿no? O sea, cada programador dice, bueno, mi solución lo voy a hacer de esta forma o de esta otra, ¿no? Entonces yo no les voy a decir, siempre tienen que hacerlo así. No, por supuesto que no. Esto es lo que hace genial a la programación. Cada programador decide
cuál es el camino a seguir. Él establece sus soluciones, ¿no? Por eso los tenemos ahí fletados con los algoritmos, con los pseudocódigos, con los diagramas de flujo, allá con el maestro Jesús, con la maestra Lupita. Por eso están viendo las estructuras de control y por eso deberíamos estar peleando nosotros con los datos y la persistencia de datos. Pero bueno, el destino no quiso que fuera así. Ya vendrá más adelante. Bueno, entonces, opción número 3 es la que vamos a pulsar para este ejemplo. Y eso nos va a llevar a un método que se llama DEMATR, o sea, de matriz. Entonces ahí está el DEVECT 1, el DEVECT 2 y ahí está Static DEMATR. Si son observadores y si analizan esto con cuidado, a pesar de que no lo hemos visto en la práctica, bueno, por lo menos conmigo no lo han visto, se van a dar cuenta de que esto se puede interpretar más o menos con claridad. Aquí tengo una declaración que a ustedes debería por lo menos parecerles conocida, ¿no? Entonces dice int, pero en vez de tener un juego de corchetes, lo que tengo es un juego doble de corchetes. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. No sé si ya lo habían visto antes, seguramente lo vieron en el apunte. Pero entonces en vez de tener un juego de corchetes, tengo dos juegos de corchetes. ¿Por qué? Me dio un ataque de tos de la emoción que me genera esto. Pues tenemos un juego doble de corchetes porque tenemos dos dimensiones. El arreglo tiene dos dimensiones. Entonces, aquí está la declaración. Int es el tipo de datos que va a guardar. Los dos corchetes indican que es bidimensional. Y luego que sigue, pues sigue el nombre. Entonces en este caso le puse matriz bidi, ¿no? Y nada más por seguir en lo mismo, las reglas son iguales. Entonces yo podría quitar esto de aquí y pasarlo para acá. Mi juego de corchetes lo paso para acá. Y la sintaxis es válida. Lo puedo usar así o como estaba originalmente. Ustedes, aquellos que tengan opción para probarlo en su máquina, sale. Prueben las dos. Y aquí tenemos una sintaxis que también debería parecerles conocida. Le ponemos igual y abrimos un doble juego de llaves. En el ejemplo anterior, aquí lo tengo arribita. Quién sabe dónde, pero por aquí está. Ahí está. En el ejemplo anterior, declaramos un vector con un juego de llaves y mandamos los valores desde un inicio, ¿se acuerdan? Entonces aquí lo tengo. Entonces esto es un vector que se llama myArray. Entonces este vector lo creamos con 5 posiciones, 1, 2, 3, 4 y 5. Se usa un juego de llaves, es decir, una llave de apertura y una llave de cierre. Pero acá en el que estamos viendo es una matriz y es bidimensional, por lo tanto tenemos dos juegos de llaves. Aquí tenemos una apertura, abrimos ese juego, ese bloque de llaves, y dentro de él ponemos otro juego de llaves. Aquí está. Entonces, dentro del primero, le voy a poner espacios aquí para que se note bien. Aquí está el primero. Dentro del primer juego de llaves, lo voy a marcar para que ustedes vean el final. Ahí está la marca amarilla, ¿ya vieron? Entonces empieza aquí y se termina hasta acá. Dentro del primer juego de llaves pongo este juego de llaves, este que está aquí, que empieza aquí y termina acá. ¿Ya lo vieron? Y entonces le mando, vamos a contar cuántos parámetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 y 13. Le mando 13 parámetros. ¿Sale? Al primero le pongo 2018 y a los otros 12 les pongo ceros. Entonces, ese es un vector. Este vector me va a servir para manejar los datos del año 2018. Y como un año tiene 12 meses, pues entonces las otras 12 casillas las utilizo para guardar los valores de ese mes, de cada mes. Entonces, este va a ser para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. No voy a guardar los nombres de los meses. Esto a veces, como es abstracto, esto a veces le cuesta trabajo a la gente porque dice, la posición número 3 es febrero. Pues sí, la posición número 3 es febrero. ¿Por qué? Porque la posición 0, en este caso lo usé para guardar el año. La posición 1 para guardar los datos que corresponden a enero. No su nombre, sino los datos que corresponden a enero. No el número de mes, sino los datos que van a corresponder a ese mes. ¿Vale? Si ya entendieron eso, pues entonces ya estamos, porque los dos que siguen son iguales. Dentro del primer juego de llaves, que es el externo, lo voy a recorrer para que vean dónde termina, como hace rato. Dentro de ese estoy creando este otro vector. Entonces ahí está el inicio y el final. ¿Y de qué se trata? Otra vez de 13 posiciones. Es otro vector de 13 posiciones. Y dentro del que sigue, otro juego con 13 posiciones. Nada más que se va a hacer para 2020. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un juego de 3 vectores. Un vector para 2018, otro para 2019 y otro para 2020. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un arreglo de arreglos o un arreglo de vectores. Esas son las dos dimensiones. Si nos fuéramos para acá, si yo lo hubiera hecho por el otro método, entonces aquí tengo dos juegos de corchetes, ¿verdad? Entonces en este corchete le diría, para cada vector que voy a meter aquí, vamos a tener 13 posiciones. Ahí están las 13 posiciones. Otras 13 para 2019 y otras 13 para 2020. ¿Vale? Y en el primer juego de corchetes, ¿qué le pondría? Ah, pues le pondría un 3. ¿Por qué un 3? Pues porque tengo 3 vectores. Uno para 2018, uno para 2019 y uno para 2020. Si hubiera puesto hasta el 2025, pues entonces a lo mejor aquí le ponía 8. Ay, le puse 38. No, 8. 8 vectores. Ahí está. ¿Vale? Ya hice un reloj. Entonces eso tendría 8 vectores y cada uno de esos vectores me crearía 13 posiciones. Entonces estoy trabajando como hace rato con vectores, nada más que ahora en vez de trabajar con un vector en cada caso, estoy trabajando con 3 vectores, con un juego de 3 vectores. Esa es mi segunda dimensión. ¿Sale? Cuando le puse 8 me marcó un error aquí, ¿ya vieron? ¿Por qué se imaginan ustedes que me dé un error ahí? Ah, bueno, pues porque estoy usando llaves para crear los valores. Le estoy diciendo que cree 8 casillas y estoy mandando 3 juegos de valores, ¿no? Para mis vectores. Entonces, como es una declaración, lo dejo así. Y entonces aquí ya utilizo el método de parámetros. ¿Listo? Bueno. Los que tengan oportunidad de hacer el ejemplo,
los que se lo quieran fusilar, perfecto, vaya, o sea, hacerlo no tiene ningún chiste, o sea, nada más siguen el código y lo crean y ya. Pero el asunto aquí no es hacer el código, ni siquiera es tener computadora, ¿no? El asunto aquí es entender cómo funciona, cómo trabaja. Entonces, los que lo puedan probar, adelante, pruébenlo, pero hacerlo funcionar no es el objetivo. El objetivo es entenderlo y explicarlo, ese es el objetivo. De hecho, ese ha sido el objetivo todo el curso, ¿no? Entonces, aquellos que me digan, yo no tengo computadora, sale, no se preocupe, no hay bronca. No le estoy pidiendo que lo ejecute, no le estoy pidiendo que lo haga correr, lo que le estoy pidiendo es que lo analice. Entonces, lo que van a hacer es una prueba de escritorio. En esta ocasión no me la van a mandar. No voy a calificar más resúmenes ya. Quiero que hagan su prueba de escritorio para que el día del examen ustedes sepan de qué estamos hablando. Entonces, aquí va su explicación, jóvenes. Creamos un objeto de tipo escáner que se va a llamar ent. La variable donde lo voy a crear se llama ent. Y lo creamos como siempre, new scanner con systemin. Acuérdense, es el método que me permite tomar datos a partir del teclado. Bueno, entonces ya voy a tener mi objeto escáner que se llama ent. Por acá más adelante lo vamos a usar. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues para pedirle valores al usuario, ¿no? Luego, voy a crear una variable que se llama ita. ¿Por qué le puse ita? Pues porque en el ejemplo anterior se llamaba ite y en el anterior se llamaba ito y algo así. Entonces nada más le voy cambiando una letra, ¿no? Es boolean, es decir, es de tipo lógico. Los valores boolean nada más pueden tener dos posibles entradas, que puede ser o falso o verdadero, ¿no? 0 o 1, encendido o apagado, como ustedes quieran. Entonces en este caso lo puse inicializado a true, verdadero. Luego declaro variables integer, variables de tipo entero. Lo único que puedo yo guardar en estas variables son números enteros. En una sola declaración, aquí está la declaración, en una sola declaración declaré tres variables. Una se va a llamar op04, la otra se va a llamar op05 y la última se va a llamar cuánto. Y luego creo un ciclo que voy a gobernar con la variable ita, aquella que es lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo la voy a gobernar? Pues le puse while ita. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que querría decir lo que voy a poner aquí. Vas a dar vueltas mientras ita sea igual a true. Esta expresión que puse aquí, ita igual true, es lo mismo que dejar mientras ita, while ita. Es la forma corta, es la que usan la mayoría de los programadores ya experimentados. Si ustedes hacen un programa y no se acostumbran, pues no se preocupen, o sea, pónganlo completo. Cuando ustedes lo revisen, pues van a ver de qué se trata, ¿no? Vean cómo aquí no me marca error, me marca que la sintaxis es correcta. Y bueno, yo lo voy a dejar como estaba. Ahí está. Encontramos un ciclo for. Qué chistoso, ¿no? Porque entramos a un ciclo while y lo primeritito que nos encontramos es un ciclo for. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un ciclo anidado. Este for está anidado dentro de este while. Entonces, en este ciclo for voy a utilizar como variable de control una variable que se llama x. Aquí la estoy declarando. Entonces, la declaro como una variable de tipo entero y la inicializo en 0. Siguiente parámetro. ¿Cuántas vueltas va a dar este ciclo? Bueno, este ciclo va a estar dando vueltas mientras x sea menor que 3. Es decir, va a dar 3 vueltas. La vuelta 0, la vuelta 1, la vuelta 2 y en la 3 ya no. Entonces va a dar 3 vueltas
es decir, mientras x sea menor que 3. Y en cada vuelta, x, como de costumbre, como es habitual, x se va a incrementar en una unidad, ¿vale? ¿Saben para qué voy a usar este ciclo? Este ciclo va a ser para recorrer los años. Por eso le puse 3, porque tengo 3 años, 2018, 2019 y 2020. Aquí están, ¿vale? Bueno, ya está declarado el ciclo empieza aquí y termina acá. Ya saben, marco el inicio del bloque y eso me señala el final del bloque también. Ahí están las dos marcas amarillas, ¿no? Y dentro del ciclo, ¿qué creen que voy a poner? Pues voy a poner otro ciclo for. El primero me sirve para recorrer los años. El segundo, ¿saben para qué me sirve? Para recorrer cada vector, es decir, para recorrer los meses. Y entonces, por primera vez, desde que nos conocemos, lo que tenemos es un ciclo anidado dentro de otro ciclo que a su vez está anidado dentro de otro ciclo. Entonces tenemos este ciclo for, el de los meses, que está anidado, está dentro del ciclo de los años, que a su vez está anidado dentro del ciclo while. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3 ciclos anidados. Está bueno como ejemplo, ¿no? Bueno, entonces este ciclo me va a servir para recorrer los meses. Uso otra variable de control diferente. Esta uso una y, en la anterior había usado una x. Y lo mismo, x igual a 0. ¿Cuántas vueltas vas a dar? Pues vas a seguir dando vueltas mientras, acuérdense que este es el tope. Vas a seguir dando vueltas. Poner un control Z, quién sabe qué hice aquí. Mientras, caramba. Ahí está. Mientras y sea menor que 13, porque es la cantidad de casillas que tiene el arreglo, ¿no? Entonces vamos a ir desde la casilla 0 hasta la casilla 12, y ahí están mis 13 posiciones. Y finalmente, igual, cada vez que des una vuelta, vas a incrementar en una unidad. Vale, ahí está. Entonces, entramos al ciclo, y lo primero que hacemos es le decimos, si y es igual a 0, es decir, si es la primera vuelta, si y es igual a 0, y es el valor inicial, entonces, si es la primera vuelta, así lo interpretamos nosotros, si es la primera vuelta, entonces vas a poner un letrero que diga, pagos del año, y me vas a poner el valor guardado en matriz BIDI, es el nombre del arreglo, en la posición X en este momento, ¿cuánto es? Pues X es 0. Y en la posición Y en este momento, ¿qué es? Pues es la posición 0. Entonces me vas a poner lo que hay en la posición 0, 0. ¿Qué creen que hay en 0, 0? Pues el 2018. Este que está aquí es el 0, 0. Es el primer año y es la primera posición de ese vector. Entonces 2018. Cuando estemos en la posición 1, 0, entonces vamos a estar en el segundo año y la posición 0 va a ser 2019. Y cuando estemos en la posición 2, 0, entonces vamos a estar, cuando x valga 2, vamos a estar en el tercer año. 0, 1 y 2 es 2020. ¿Ya vieron? Entonces, la posición 2, 0 va a ser 2 es el tercer año, 0, 1, 2 es el tercer año, que es 2020, y la posición 0 pues es este 2020 que está aquí. Ese es el valor que va a mostrar. ¿Vale? En la primera vez que corramos esto, lo que nos va a mostrar pues es una tabla vacía, porque no hay ningún valor capturado, todo lo mandamos con 0. Lo único que tenemos son los años, el valor del año, pero no tenemos ningún valor para ningún mes. Entonces,
Si yo lo dejo correr así nada más, lo que voy a tener es 36 ceros de enero a diciembre para 2018, de enero a diciembre para 2019 y de enero a diciembre para 2020. Entonces voy a tener 36 ceros. Pero no es muy práctico, no se entendería mucho, ¿no? Tanto cero ahí. Entonces lo que voy a hacer es, si no es la primera vuelta, si esto no se cumple, si es cualquiera otra que no sea la primera vuelta de ese vector, entonces pongo una condición y le digo, si el valor guardado en XY, el año que corresponda y el mes en el que vayamos, es mayor que 0, solamente si es mayor que 0, mándame la impresión. Entonces me pones mes, me pones Y y me pones el valor que está guardado en esa casilla. Si eso no se cumple, pues entonces no va a mandar ninguna impresión. Entonces solamente me va a poner en pantalla los meses que tengan algún valor que no sea 0. Bueno. Entonces, lo primero que va a hacer entrando es, me va a pintar qué valores han sido capturados. La primera vez pues no me va a mostrar ninguno porque todos están en 0 todos los meses. Lo único que me va a mostrar es los pagos correspondientes al año y luego ningún valor. Una vez que haya pintado eso en la pantalla, entonces, esta fue la instrucción. Una vez que haya pintado eso en la pantalla, entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Declaro una variable que se llama cuánto. Bueno, más que declararla, porque estaba declarada acá arriba. Ahorita les muestro dónde. ¿Se acuerdan que les dije vamos a declarar 3 variables? Y una de ellas será cuánto. Aquí está. Int cuánto. Bueno, ya está declarada, pero lo que vamos a hacer acá abajo es inicializarla. Entonces, cuánto igual a 0. Y entonces pintamos un pequeño menú y ponemos captura de pagos. Y aquí le decimos al usuario, ¿de qué año quieres capturar? 1 para 2018, 2 para 2019, 3 para 2020. Cualquier otro número para terminar. Si el usuario pone 1.587.000, pues andará pacheco, pero esa es su respuesta y eso terminaría este menú. Si el usuario pone 7, pues eso se saldría del menú. Las únicas opciones disponibles son 1, 2 y 3, ¿vale? 1 para 2018, 2 para 2019, 3 para 2020. Le pedimos su respuesta. ¿Con qué la obtenemos? Con el objeto end, que era un escáner. Aquí está nextInt y lo que nos conteste lo guardamos en op04. Luego con op04 guardamos esa respuesta. Entonces usamos un switch. Op04 va a ser la variable de control del switch. Y aquí hice una técnica un poquito diferente a lo que hemos usado siempre. Porque siempre lo que hacemos es, en caso de que la respuesta sea 1, haz esto. Si es 2, haz esto otro. En caso de que sea 3, haz esto otro. Y así nos la llevamos. Pero en este caso, fíjense lo que hice yo. En caso de que la respuesta sea 1, o en caso de que sea 2, o en caso de que sea 3, es decir, para cualquiera de estas 3 respuestas, 1, 2 o 3, lo que vas a hacer es lo mismo. Lo que vas a hacer es a op04 le vas a quitar 1. Por eso le puse menos, es un detrimento. Entonces, si la respuesta es 1, pues le vas a quitar 1, entonces la respuesta va a ser 0. Si la respuesta es 2, le vas a quitar 1 y va a ser 1. Y si la respuesta es 3, le vas a quitar 1 y va a ser 2. Ya se imaginan para qué, ¿verdad? Para manejar un índice. Entonces, si la respuesta es 1, le quitamos 1, es 0. Y en el índice 0, si se acuerdan, estaba guardado el año 2018. Si la respuesta es 2, entonces 2 corresponde a 2019, le quitamos 1. Y en el índice 1 de la primera dimensión estaba guardado 2019.
y el índice 3 pues corresponde a 2020. Por eso hice lo mismo con cualquiera de ellos, pero en realidad lo que me interesaba era tener un default, porque el default me permite meter un break. Acuérdense, el default sirve para cuando no se cumple ninguna de las instrucciones anteriores, ninguna de las condiciones, mejor dicho. Entonces, si la respuesta no fue ni 1, ni 2, ni 3, entra el default. ¿Y el default qué va a hacer? Un break. ¿Y el break qué hace? Pues sacarnos del ciclo. Entonces, si el usuario nos contestó cualquier otra cosa, es que no va a capturar ningún año. Continuamos. Si nos puso 1, 2 o 3, quiere decir que sí va a capturar. Entonces le preguntamos en qué mes se hace el depósito. No hay break, entonces en qué mes se hace el depósito. Y ponemos otro menú. Entonces le vamos a decir 1 para enero, 2 para febrero, 3 para marzo, Aquí no le resto nada al índice, porque acuérdense que la posición 0 está ocupada con el año, entonces no hay bronca. La 1 sí corresponde a enero, la 2 sí corresponde a febrero y así. ¿Vale? Le pedimos su respuesta. Y cualquiera que sea su respuesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le pedimos el importe que va a capturar para ese mes. Y ese importe lo guardamos en la variable cuánto. Aquí lo pedimos mediante el escáner end, nextInt, y lo guardamos en cuánto. Y lo que nos haya contestado, ese importe, si le puso 756 pesos, pues ese importe lo guardamos en la posición que corresponda. ¿Se acuerdan que pedimos OP04 y le restamos 1? Bueno, pues eso nos va a guardar, nos va a decidir en qué año. Y OP05 va a decidir en qué mes. Entonces aquí tenemos año y mes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese año y mes? Vamos a guardar lo que haya en ese momento más lo que haya capturado el usuario ahorita. Esto que está aquí, lo voy a poner abajo, es exactamente lo mismo que les voy a poner aquí abajo. Control C, Control B. Esto equivale a que yo hubiera puesto lo que hay en esa celda o en esa casilla, Control V, más cuánto. Esta y esta son equivalentes. Más igual, y el nombre de la variable quiere decir lo que hay ahorita en esa posición de la matriz más la variable cuánto. Entonces un acumulador, lo que tenemos ahí es un acumulador. ¿Cuál es la situación? Imagínense, puede ser cualquier situación, les puedo dar ejemplos diferentes, ¿no? Imagínense de esas personas que salen a botear, entonces, que por ejemplo la campaña de la Cruz Roja, ¿no? Entonces yo quiero saber cuánto se juntó en cada mes, pero son muchos botes, entonces conforme vayan trayendo los botes, yo cuento el dinero que viene en cada uno de ellos y digo, este bote me lo entregaron en enero. Y entonces en enero capturo el primer bote. Pero luego viene otra persona con otro bote y digo, esto también es de enero. Entonces esa cantidad, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a sumar a la cantidad que ya estaba en enero. Y así cada bote que me traigan de enero lo voy a ir acumulando. Voy a ir sumando las nuevas cantidades que me traigan. Igual va a ser para los siguientes meses, ¿no? Entonces, al final voy a saber cuánto se juntó en las diferentes colectas por mes. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, vamos a pensar que en un condominio los diferentes departamentos van aportando. No me interesa quién aporta, o sea, ese control lo puedo manejar aparte. Pero lo que sí quiero saber ahorita, para lo que me serviría esta rutina nada más, es para saber cuánto se junta de cuotas. Si yo quisiera sacarlo por departamento, bueno, pues lo haría aparte en otro tipo de matriz, donde yo manejara qué departamento hizo cada depósito. Pero si estas son donaciones, por ejemplo, si no es algo obligado, sino son donaciones, entonces yo simplemente voy acumulando
lo que me van entregando y lo voy poniendo por mes. Entonces, esa sería un par de situaciones que podrían aplicar a esto, ¿no? Voy a quitar esto. Y lo vamos a hacer funcionar. Acuérdense, después de cada opción de un case, usamos un break. Este case que tengo aquí puede ser para cualquiera de los meses, por eso lo puse así, corrido, ¿no? Desde el case 1 hasta el case 12. Y el default es por si fue cualquier otro número que no sea ningún mes. Si es cualquier otro número, ¿qué va a hacer esto? Pues nos va a regresar. ¿Y cómo nos va a regresar? Volviendo a la variable ita falsa. ¿Por qué? Porque la condición acá arriba era vas a seguir dando vueltas mientras ita sea verdadera. ¿Recuerdan? Entonces, si el usuario quiere salir, esa variable ita le ponemos un contenido falso y eso va a ser la llave de salida. Eso va a hacer que el ciclo se corte y que salgamos. Y ese es el último programa de todo este programón. Es un programilla. Entonces, son aproximadamente, bueno, no son aproximadamente, son 404 líneas, ¿no? Hay muchas vacías, ¿no? Tampoco es para tanto, pues. Y ya vieron ustedes que tampoco es tanto código. Realmente lo que lo hace que sea tan extenso, pues que usamos un montón de menús, ¿no? Pero hay muchas cosas que se repiten. Entonces, bueno, vamos a verlo en acción. Lo corremos. Entonces, menú principal. Aquí voy a elegir la opción 2, que es arreglos. Entonces aquí le pongo opción 2, enter. Luego aquí voy a poner la opción 3, que corresponde a matrices. Entonces su respuesta 3, enter. Y fíjense, captura de pagos, aquí está. ¿De qué año? 2018, 2019, 2020. Aquí arribita dice ejemplo de matriz, tablas. Dice pagos del 2018 y no hay ninguno. Pagos del 2019, pues no hay ninguno. Como es la primera vuelta, no hemos capturado nada. Pagos del 2020, tampoco hay nada. Ahora sí, captura de pagos. ¿De qué año quieres capturar? 2018, 2019, 2020. Su respuesta, bueno, quiero que sea del 2019. Le voy a poner un 2. Enter. Ahora me aparece, su respuesta es 2. ¿En qué mes se hace el depósito? Le voy a poner que se haga en julio. 7. Importe del depósito le vamos a poner 300 pesitos. Enter. Y fíjense lo que salió. Su respuesta 7. Importe del depósito 300. Pagos de 2018 ninguno. Pagos del 2019 pues nada más el que acabo de hacer. Mes 7 300. Pagos de 2020 no hay nada todavía. Dice, ¿de qué año? Otra vez me está preguntando. Le voy a decir que otra vez 2019. Entonces el 2. Me aparece otra vez, ¿de qué mes? Le voy a decir que de febrero. 2. Importe del depósito le voy a poner 789 pesos. Enter. Y entonces su respuesta fue 2. Importe del depósito 789 y me dice, pagos de 2018 no hay nada. Pagos del 2019, los dos que he hecho hasta ahorita, 789 y 300. Del 2020 no hay nada todavía. Si yo le pongo 2018, me va a preguntar en qué mes es lo mismo, ¿eh? 2020, pues, ¿qué mes? Y ya pongo la cantidad, ¿sale? Entonces esa es la mecánica, es muy sencilla, ¿no? Bueno, vamos a pensar que hay otro depósito de febrero. Entonces ahorita tenemos 789. Le voy a decir, ¿de qué año? 2019. Ahí está. ¿De qué mes? Febrero. 2. Y importe del depósito le voy a poner 2,000 pesos. Entonces teníamos 789 y le puse 2,000 pesos ahorita. Aquí está. Su respuesta 2. Importe del depósito 2,000. Pagos de 2018 no hay. Pagos de 2019. Pues tenía yo 789. Le puse 2,000. Ahí tengo 2,789.
Y en julio tengo 300, ¿verdad? Le voy a depositar otros 3000 a julio para tener 3300, ¿sale? Entonces le voy a decir de qué año, el 2 que es 2019. ¿De qué mes? De julio. Importe del depósito, quedamos que 3000. Aquí lo tenemos. Importe del depósito, 3000. Pago de 2018 no hay todavía. 2019 tengo 2789 de febrero y para julio tengo 3300. Tenía 300 y le puse 3000, ¿no? Y así. Entonces, cada vez que yo vaya a guardar, pues elijo año, elijo mes y voy acumulando. Ya vieron que se va acumulando lo que voy capturando. Si no quisiera yo capturar, pues le pondría cualquier otra cosa que no sea 1, 2, 3. Y eso hace que se corte el ciclo, ¿no? Le voy a poner otro año. Le voy a poner el 2020. Nada más para que vean que sí está trabajando todo. Y le voy a poner en mayo. Entonces 5. Y le vamos a poner 2.300.000 pesos. 1, 2, 3. Entonces, importe del depósito. Bueno, su respuesta 5. Importe del depósito 2.300.000 pesos. Año 2018, nada. 2019, los dos que ya teníamos, ¿no? Febrero y julio. Y 2020, el que acabo de hacer. Mes 5, que es mayo, 2.300.000 pesos. ¿Sale? Respuesta. Pues aquí si le pongo cualquier otro número que no sea 1, 2 o 3, me va a regresar, ¿verdad? Entonces 0, ahí ya voy para arriba, ya voy en el menú de vectores. Si le pongo 0 otra vez, me va a llevar al menú de principal. Y así voy saliendo. No es la forma actual en que se manejan los menús. Ustedes lo saben, cuando entran a comprar boletos a Ticketmaster o cuando hacen un pedido en Pizza Hut online o cuando compran algo en una tienda virtual o cuando hacen algo en un menú del teléfono o de la tablet o en su computadora simplemente tienen un programa. Normalmente no les pide cuál opción quieres, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. No, esto ya no se usa. Lo que se usa es un menú gráfico, una interfaz gráfica que se maneja con botones, con controles, con otro tipo de instrumentos, ¿no? Pero eso se hace con programación orientada a objetos. Y esta materia es programación estructurada. Este semestre estamos viendo programación estructurada. Por eso lo hacemos así. En el siguiente semestre van a llevar programación visual. Es decir, programación orientada a objetos y programación orientada a eventos. ¿Qué pasa con pulsar el mouse? O con pasar el mouse sobre una zona o cosas por el estilo, ¿no? Que es lo que sí se usa actualmente. Entonces, esto lo hacemos así para que ustedes sepan la lógica y el control y el manejo de los instrumentos, pero en la vida real lo vamos a hacer de otra forma, pero eso viene en el semestre que viene. Entonces, esa es la primera consideración. Y la segunda, ya para terminar, es, ya saben que estoy validando de forma muy sencilla y muy simple, ¿no? Nada más que se usen números. Si esto fuera un programa real, yo estaría haciendo otras cosas, ¿no? Estaría evitando que el usuario me contestara cosas que no debe. Por ejemplo, aquí tengo la opción 1, 2 o 3. ¿Qué tal si el usuario me contesta 1, pero escrito? UNO. Enter. ¿Qué pasa? Pues que el programa se corte, se pasma y se queda ahí, ¿no? Ahí ya se cortó, ya se acabó. Ya no está funcionando. ¿Sí? Esto, por supuesto, pues está mal, ¿no? Esto yo lo puedo controlar, lo puedo atrapar ese error y puedo evitar que pase esto. Eso se hace con métodos de excepción, con excepciones. Pero las excepciones los vamos a ver también en el siguiente semestre, ¿no? Cuando veamos programación orientada a objetos. Entonces, hago esas consideraciones para que ustedes las tengan en cuenta, ¿no? Insisto, es un programa académico, el nivel es bajo todavía porque estamos en programación estructurada, pero para allá vamos, ¿no? Bueno, aparte se nos atravesó la contingencia,
Esperemos que pronto salgamos de esto, esperemos todos salir con bien, ustedes, sus familiares, los míos, todo mundo que salga bien de esto, y esperemos estar peleando con esto en el siguiente semestre ya con orientación a objetos, pero ya todos en el laboratorio, ¿no? Entonces, anoten sus dudas, traten de entenderlo, traten de explicarlo. Aunque no les voy a calificar la explicación, hagan su explicación, anoten las dudas y antes del examen voy a tratar de hacer otro chat exclusivamente ya para la última sesión de de solución de dudas, de aclaración de cuestiones que no les queden todavía perfectamente comprendidas. Y bueno, como siempre digo, que Dios nos agarre confesados el día del examen. Entonces, pues este es su video relativo a los arreglos. Espero que les sea de utilidad. Créanme que lo hice con toda la intención de que ustedes puedan comprender esto. Traté de ser lo más explícito posible y bueno, espero que se haya cumplido el objetivo, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para el análisis. Y como siempre, pues cuídense mucho, no hay mucho ya que decir. Hasta luego.